Bendecidos, amados hermanos, la bendición de tener un miércoles más en nuestra vida y que Dios hasta aquí ha sido bueno y misericordioso. La semana pasada terminamos 7 días de oración fuertes, creyendo en que Dios va a hacer milagros en nuestra vida de salud, de economía y de todas las necesidades que tengamos. Pero también es importante, hermano, y se los quiero decir con todo mi corazón, el país se ha abierto y como que hay más libertad de locomoción, pero pude observar, según las redes sociales y las fotos, de que mucha gente salió a pasear a los centros comerciales, a los restaurantes. Hermano, eso es ilógico hacerlo. Quedémonos resguardados, cubrámonos, guardémonos. Así como va a comer a un restaurante, mejor usted coma en su casa y en vez de ir a pasear arriesgando una contaminación, mejor se queda en casa. Y es más, los domingos no salga corriendo para el mercado, vaya entre semana, compre poco a poco, para que no se contamine en los mercados. Pude ver este domingo que bajó la asistencia a la transmisión, porque como ahora estaba abierto el domingo, pues usted decidió salir, ¿verdad? Y como salió ya no vio el mensaje en directo. Yo sé que lo puede ver en reprise, pero lo importante, hermanos, es que nos conectemos en el mismo espíritu. Como yo los amo, les digo eso, tengamos cuidado y cubrámonos de todas esas circunstancias, porque este virus no sabemos cómo está operando en estos 15 días que se abrió el país. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, pero seamos prudentes, sabios para podernos mover. Esta noche vamos a hablar el tema número 6, que he titulado Transformando mi corazón. Hemos venido hablando ya 5 temas que han confrontado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y pues este tema también trae algo maravilloso para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, en el verso 1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice el verso 2, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Fíjese que Romanos 12:1, en la versión de los 60 nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, santo, vivo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, y nuestro espíritu a Dios, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, para que cuando venga el Señor nos encuentre irreprensibles en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo esto nos motiva a estar preparados para que usted y yo limpiemos nuestro ser integral. La vida cristiana tiene que ver con adoradores de Dios. Pero es importante que en medio de la adoración encontremos nosotros la misericordia. Y Dios buscará verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Personas que demostremos, que modelemos misericordia. Nosotros nunca debemos de permitir que nuestra vida cristiana, que ha sido ahora impregnada del Espíritu Santo, se convierta en una actividad social, en una vida sin expectativas, sin sueños, sin rumbo, sin dirección, pero sobre todo una vida donde mi espíritu humano se conecte al Espíritu Santo de Dios
y entonces pueda vivir conforme al fruto de Él, que es amor, paz, benignidad, templanza, paciencia, dominio propio, y todas esas virtudes puedan estar en nosotros para que nuestro caminar sea en misericordia. Dios nos demanda que nuestros cuerpos sean modelos en este mundo. Eso no tiene que ver con músculos, no tiene que ver con concursos de belleza, mujeres extremadamente hermosas, sino que demanda que nuestros cuerpos sean modelos de misericordia, modelos en los cuales nosotros con nuestro caminar le demostremos a este mundo que hemos cambiado, que somos diferentes y que no tenemos las mismas actitudes que todos tienen. Nosotros somos llamados, hermanos amados, se los digo esta noche con todo mi corazón, a marcar la diferencia, a dejar una huella en este mundo, no solo para el mundo que nos va a ver, sino que los que están cerca de nosotros, que es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Dios quiere que seamos entonces edificados en misericordia de Él. Presentar un cuerpo vivo y santo significa que nuestros miembros, mis ojos, mi lengua, mis manos, mis pies, todo mi ser, sea para ejercer la justicia divina en esta tierra. No darle lugar al pecado. Esto es lo que hará de verdad un cuerpo santo. Por eso os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis en una actitud santa, agradable y sublime al Señor. Entonces esto nos motiva a que las acciones de nuestra alma, que es donde tenemos más problemas, porque ahí están nuestras emociones, ahí está la ira, el amor, la gritería, la paz, la benignidad, nuestros sentimientos, que fácilmente somos llevados a la misma voluntad, que nos dejamos ir por lo que creemos sentir y no por lo que Dios dirige en nosotros. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos físicos para la justicia divina de Él, que seamos instrumentos de mansedumbre, de misericordia, de paz y de amor, para que todo aquel que se acerca a un cristiano crea que hay un Dios que cambia, que transforma y que hace diferente a las personas. Ahora, qué bonito está todo eso que expliqué. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos realmente? ¿Estamos en esa disposición de vivir así? ¿De verdad queremos tener una vida diferente, transformada y guiada por Dios? Porque fíjese, hermano, para ponerle un ejemplo, imaginemos por un momento que vamos en un barco, donde los barcos ahora modernos tienen pilotos automáticos. Y entonces cuando usted se sube al barco le dicen, mire, ahí está ya programado, el barco va para el norte. Entonces dejaron programado con las computadoras para que el barco se vaya para el norte. Pero venimos nosotros y agarramos mejor el timón porque ya no queremos ir al norte y comenzamos a timonear en todo el camino, nos aferramos al timón, le ponemos todas nuestras fuerzas hasta el cansancio para querer ir al sur, pero sabe una cosa, el barco como está programado, de todos modos va a llegar al norte. Ese es el asunto. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el problema es de que nosotros estamos programados, como lo hemos visto en los mensajes anteriores, con heridas de nuestra alma, con muchos traumas, muchas decepciones en la vida, muchos fracasos, muchas mentiras, y que también hemos tenido un superego a pesar de haber estado a veces en el mismo polvo de la tierra, pero se nos levanta un ego tan plantado ante la vida, que hace que nosotros queremos ser controladores de medio mundo. Y a eso le vamos a agregar nuestros malos hábitos, nuestro mal carácter, que son nuestros defectos. Y entonces el Espíritu Santo nos programa para caminar hacia la dirección de Dios. O sea, como que nos llevara al norte el Espíritu Santo. Pero nosotros, hermano, cuando venimos a la iglesia, aprendemos de Él, caminamos en Él,
pero lastimosamente nosotros queremos como caminar para el sur. Eso quiere decir como caminar para donde yo quiero. Caminar porque eso es lo que yo creo que es correcto. Entonces, algo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros tenemos un piloto automático metido dentro de nosotros que la Biblia en Efesios capítulo 4 lo llama el hombre viejo, al cual nos llama la palabra que tenemos que despojarnos. Eso está en nuestro interno, y ese hombre viejo, ese piloto automático, se rebela contra la justicia de Dios, contra la mansedumbre y la misericordia. Y por eso es que el apóstol Pablo, el llamado que nos hace es este. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. O sea, rindámonos. Tenemos que aprender a morir, hermano, porque cuando hablamos de sacrificio estamos hablando de morir a algo. Y si a algo tenemos que morir, es a ese piloto automático, a ese hombre viejo que no nos deja cambiar, porque estamos programados en nuestra alma, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo, y entonces no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no dejamos que la misma palabra nos lleve a obediencia, y es ahí donde comienzan los problemas de nuestra vida. Ahora, ¿qué le quiero decir? Por eso el verso 2 está hablando de transformación, que ya con usted como cristiano no se quede ahí dejando que el piloto automático que usted lo quiere enderezar a su manera de pensar, sino que usted tiene que hacer una transformación de su mente. Y por eso la cuarta bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5 y verso 4 dice: dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Mire qué clave. Usted va a ser dichoso, usted va a ser feliz cuando usted tiene hambre. Eso quiere decir cuando tiene toda la disposición, cuando tiene toda la entrega de hacer lo que Dios nos demanda en esta palabra. Y entonces dice: Dios hará que se cumplan todos tus deseos en esta tierra. Pero si tú sigues timoneando tu vida a donde tú quieres ir, nunca, escúchalo bien, nunca vas a alcanzar lo que tú quieres. Si algo nos exige Dios es que esta palabra que estamos conociendo, esta palabra viva y eficaz, esta palabra fiel, cree un cambio en nuestra vida, que de verdad nosotros seamos felices, dichosos, que no solo nos pongamos la careta de la felicidad, la careta del gozo, sino que de verdad surja de nuestro corazón esa paz y amor, y entonces lo podamos hacer. Ahora la pregunta es: ¿será que todos los cristianos tienen esto? Pero la otra pregunta es: ¿será que no es importante obedecer a Dios en rendirnos sacrificialmente a Él? Claro que sí. Ahora, ¿por qué nosotros, como primer punto te quiero hablar, por qué nosotros somos tan duros de cambiar? Bueno, Romanos 7, el apóstol Pablo en el verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien no está en mí, o sea, lo tenemos dentro, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire, lo que Pablo está diciendo es que usted tiene el deseo de hacer las cosas bien. El problema es que usted lo quiere timonear conforme a su voluntad. Para hacer las cosas bien, que salgan bien, usted tiene que dejar que la palabra lo guíe. Recuerde que la palabra de Dios siempre va en oposición a nosotros, como que la palabra nos dice lo que es correcto, pero a nosotros no nos gusta. Y por eso tenemos que reconocer, hermano, esta noche algo muy importante. Usted y yo no somos fáciles de cambiar. Y el peor obstáculo, ¿sabe cuál es? ¿Por qué nosotros no cambiamos? Somos nosotros mismos. Entonces, todos al llegar a Cristo, llegamos con defectos de carácter, unos más que otros. Entonces, en primer lugar, nosotros heredamos 23,000 cromosomas de nuestros padres,
pero ahí están sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y ahí es donde usted tiene actitudes positivas y negativas porque las recibió por herencia. Y esto es lo que forma nuestro aparato emocional en nuestros genes, que nos lleva muchas veces que lo positivo nos llega a tener bendiciones grandes, pero lo negativo que heredamos de nuestros padres siempre toda la vida nos va a traer muchos problemas. Por ejemplo, si usted endeudó la mala manera de vivir de sus padres, que siempre se endeudaron, usted como hijo se va a endeudar, sus nietos se van a endeudar, y eso es como que está metido en los genes. No solo tiene impacto social, sino que hay una maldición ahí que tenemos que romper. Número 2, la otra cosa que se opone son nuestras acciones de vida. ¿Cómo fue nuestra crianza por nuestros padres? Las acciones que ellos nos mostraron enfrente de nosotros. Esto que nosotros vimos en nuestros padres criaron en lo que se llama patrones de conducta, que son buenos y malos hábitos. Por ejemplo, una casa donde hubo mucho desorden, nadie comía en la mesa, siempre que comían en la mesa se gritaban, alegaban. Ese es un patrón de conducta. Cuando usted lo vio de niño, lo va a repetir con su familia. Pero si usted ve a un padre que se sentaba, oran a la mesa, se sientan, dan gracias a Dios, se dedican a comer y hasta el final de haber comido comienzan a hablar, pero cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Ese también es un patrón de conducta, pero que es bueno. Entonces, la mayoría, hermano, de defectos de carácter los adquirimos por medio de nuestras acciones de vida, y donde nosotros vimos que en nuestros hogares no hubo respeto, no hubo amor, no hubo seguridad. Y por eso crecemos tan inseguros. Todos cuando venimos a Cristo somos bien inseguros. Manifestamos desamor y eso nos llevó a relaciones superficiales. Fíjese que somos tan inseguros que la Biblia dice: traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y veréis si yo nos bendeciré en esto. Y todavía uno se queda, ¿será que lo hago o no lo hago? Pero si usted ve a sus padres que todo el tiempo hicieron eso, usted lo va a hacer, como es la sociedad judía. El pueblo judío siempre le enseñó a sus hijos que primero Dios, después Dios y siempre Dios. Y entonces eso hace un patrón de conducta positivo. Pero si usted vio todo lo negativo, usted como padre nunca fue fiel a Dios, usted como padre nunca sirvió a Dios, y usted hizo un desorden de su vida, así tristemente en ese desorden van a crecer nuestros hijos. Y número 3, ahí viene usted, nuestras decisiones. Y esas fueron las fuentes más importantes de nuestro carácter, porque recuerde que usted tiene libre albedrío. Y muchas de las acciones de amor que no recibimos en la niñez crearon grandes vacíos y fortalezas emocionales negativas que agarran nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones y hacen de nosotros seres desagradables, seres duros, o desarrollamos complejos por la repetición de las acciones y decisiones negativas que estamos teniendo en la vida. Por ejemplo, ¿qué les pasa mucho a muchos cristianos? Nos cuesta dar amor, nos cuesta saber amar, somos más controladores, siempre estamos a la defensiva, tenemos desconfianzas. ¿Por qué cree usted que están los celos? Los celos, hermano, vienen de la desconfianza de ese desamor. Y todos necesitamos amar, pero con el amor de Dios que nos enseña la Biblia, que nos habla 1 Corintios capítulo 13, verso 4, cuando dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Qué lindo fuera que nosotros aprendiéramos a amar así, pero no, nuestro aparato emocional, nuestro aparato sentimental vino distorsionado, y meternos en ese patrón de esperar en alguien, soportar en alguien, comprender a alguien, no nos es fácil, porque eso no lo vimos en casa, eso no lo vivimos nosotros en nuestras conductas, y por eso es que nosotros chocamos. Muy bien. Yo podría seguirles enseñando de esto, hermano, es extenso, pero faltan otros temas más adelante. Pero como punto 2,
¿Por qué no podemos librarnos fácilmente de estos defectos de carácter que les he venido hablando? Entonces, mire, hay 4 razones principales para esto. Número 1, los defectos de carácter los adquirimos durante mucho tiempo. Mientras más años pasaron de nuestra vida en el mundo, en esa vida desordenada, en esa vida de pecado, nos es ahora estando en Cristo, escuche, más difícil de soltarlos. Por eso yo a los jóvenes siempre los motivo a que qué bueno que vinieron desde niños a la iglesia, que sigan buscando de Dios para que ellos sean jóvenes ejemplares, que no tuvieron que ir a sufrir al mundo y que a ellos no les es muy difícil soltar porque no tienen muchas cosas, no tuvieron vicios, no se fueron a centros nocturnos de prostitución, no tuvieron peleas callejeras. Yo por ejemplo aquí podría mencionar a Maynor, a Chepe, a Benjamín, a muchos jóvenes de nuestra iglesia que son jóvenes tranquilos, amorosos, que han tenido una vida en la cual no les es difícil soltar esto que estoy diciendo. Pero alguien que viene del mundo, que tiene 40, 50 años de edad y que vino a Cristo con una vida de muchos años en esto, ahí sí es más difícil. Como dice el refrán, si a viejo quieres llegar, las cargas has de soltar. Entonces, la mayoría, hermano, hemos tenido nuestros complejos y malos hábitos durante mucho tiempo. Por ejemplo, el mal hábito de una vida desordenada. El que vivió desordenado desde niño, hermano, aún escuchando mensajes, aún llegando a otras casas y viendo el orden de otras personas, no se ordena porque ya es un hábito que está metido en él y solo el Espíritu Santo lo puede ayudar. O si tenemos complejos como el no hablar porque somos muy tímidos, nos cuesta comunicarnos y así vivimos 20, 30 años de nuestra vida. Entonces cuando venimos a Cristo no es fácil hablar. Por eso a Moisés, cuando Dios lo manda a hablar, le dice que no es fácil, que a él le va a costar. Entonces es más fácil que todo lo que adquirimos desde la niñez, que está con nosotros y aún nos hagan daño, nos aferramos a ellos. ¿Sabe cómo viene siendo esto? Como cuando en la casa tenemos un par de zapatos viejos, o pantuflas viejas, que siempre nos las ponemos y las usamos. O una playera, una blusa que tengan las hermanas en su casa, es la que se ponen ni bien llegan a casa porque con ella se sientan cómodos. Les gusta estar con esa comodidad en los zapatos o en la vestidura. Y entonces así es como también el viejo hombre se adapta a vivir con sus defectos de carácter, porque con ellos se siente cómodo el viejo hombre, siente que su alma está bien y que no quiere que nadie lo interrumpa de esa comodidad, aunque lo está llevando al fracaso tras fracaso. ¿Qué son nuestros defectos de carácter? Bueno, los defectos de carácter se definen como la creencia de que todo lo que haces y dices es mejor que los demás, así como ser capaz de superar lo que digan o hagan otras personas. O sea, algunos dicen yo soy muy buzo. Es simplemente un deseo de ser mucho más importante y por eso algunos tienen inclusive liderazgos negativos. Y estos defectos de carácter, según lo dice la Biblia, son la lujuria, la soberbia, la pereza, la avaricia, la gula, la ira y la envidia y otros más. Número 2, confundimos la identidad que tenemos ahora en Cristo con nuestros defectos de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que usted estando en la iglesia vive como cristiano, pero al salir de la iglesia vive como mundano. Entonces confunden esa relación y eso crea en su vida, y aún de los que lo están viendo, aún de los que están cerca de ustedes, hacen que muchos no cambien, y cuando se les cuestiona, lo primero que dicen es: así soy yo. Yo me siento bien ser así, a mí nadie me va a cambiar. El pastor podrá predicar eso, la Biblia podrá decir eso, pero así me siento bien. Yo sé que Dios me va a perdonar. Es una forma de desplazar tu verdad, tu realidad, porque quieres mantener tu carácter y no tomar la identidad que Cristo está formando en ti. Entonces, esto crea confusiones de identidad,
con nuestro carácter. Nos preocupa hacer cambios, porque todos queremos seguir siendo con ese yo, con ese ego, todos queremos seguir siendo controladores. Uno dice, yo siempre he sido así, yo no me dejo de nadie. Y entonces ese es el problema, hermano, del superego. No hemos aprendido la humildad de quebrantar. Por eso dice, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y nosotros como creyentes debemos de luchar con nuestro superego, hermano, y definirnos a cambiar nuestras actitudes del área débil que tenemos para que nuestra identidad cristiana se vaya formando en nosotros y no siga jugando con nosotros nuestros defectos de carácter. Y número 3, todo defecto tiene su recompensa. O sea, los defectos de carácter, esas malas cosas que te estoy hablando, tú lo haces, yo lo hago porque tiene una compensación en nuestro ser. Nos ayuda a aliviar, nos ayuda a controlar algo o a alguien, nos ayuda a sentirnos bien. Ejemplo, un esposo le habla a su esposa y le dice, mira hija, arregla ese lugar, y se lo pide de buena manera. Y ella no lo hace. Pero después él le vuelve a hablar y se lo dice gritando, y entonces ella sí se dispone a arreglar el lugar. Entonces, en esa forma inconsciente, la esposa predispuso a su esposo a obedecer solo cuando él le grita. Ahí diríamos como actitudes masoquistas, ¿verdad? Mujeres que viven con hombres que las golpean, las abusan, las gritan y se sienten felices y hasta aparentan como que están bien enamoradas, pero no, lo que tienen es una distorsión en sus emociones, carencia de amor, carencia de sentimientos, y por eso aunque sea con ese poquito de amorcito que le dé esa persona, aunque el otro 90% sea un maltrato, prefiere soportarlo porque eso le va a llenar su vida. Y entonces eso trae una compensación, una recompensa a su carácter, a decir, yo tengo mi esposo y sí, yo lo amo, y él no me ama, pero yo sí lo amo. Entonces hay una confusión, esto no puede ser así. Y número 4, Satanás entra en acción, porque Satanás desalienta nuestros deseos de cambio. Esa voz en tu mente cuando te dice, esto no va a funcionar, tú no puedes hacerlo, tú siempre has caído en lo mismo. Cuando fuiste a ser motivado, por ejemplo, en este tiempo, la semana pasada, a hacer tu inventario de cosas buenas y cosas malas con la palabra moral, la M, la O, la R, la A y la L, cuando tú escribías algo malo, el diablo te hablaba al oído y decía, ¿qué? Eso no lo vas a poder cambiar. Y cuando escribías algo bueno, el diablo te va a decir, te estás sobrevalorando, hombre. Ya dejar de poner cosas buenas de ti si tú nunca has sido bueno. O sea, el acusador, hagas cosas buenas o malas, siempre te va a acusar. Por eso es que la Biblia dice que Satanás es un mentiroso desde el principio y ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. No lo escuches. Y para contrarrestar, hermanos, las mentiras del diablo, tenemos la palabra de Dios cuando nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conforme a esta palabra tenemos que vivir, someternos a ella y encontraremos una renovación en nuestro carácter. Entonces, mire, en conclusión, Romanos 12:2 nos está diciendo, no vivan el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una manera nueva de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y agradable para Él. Entonces, ¿se recuerdan del barco que les mencioné al principio, del piloto automático? La única manera de cambiar de dirección es ajustar. ¿Ajustar qué? Mi vida, mi corazón, para que mi mente sea transformada por ese piloto automático que es la bendita palabra y el poder del Espíritu Santo, para que a diario comience a transformar, a renovar mi mente y mis pensamientos sean nuevos cada mañana, mis sentimientos sean diferentes, mi emoción y mi voluntad tengan diferentes acciones cada día para ir transformando mi diario vivir en acciones positivas. ¿Cuántos defectos de carácter tiene una persona? Bueno,
muchos. Entonces, algo que hay que hacer, no es bueno que cambiemos los defectos todos a la vez, vaya uno por uno, poco a poco. Proverbios 17:24 dice: la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Entonces, lo que está diciendo la palabra es: enfóquese en algo específico. Por ejemplo, usted es muy enojado, o se altera fácilmente, o tiene tendencia a controlar a otros, o tiene problemas con pornografía. Comience a cambiar uno por uno, y entonces usted va a ver la diferencia. Número 2, enfóquese a la victoria cada día. El Señor nos enseñó a vivir un día a la vez. Por eso Él nos enseñó la oración modelo: el pan de cada día, dándolo hoy. Él no nos enseñó a pedir por una semana el pan, o por un mes, o por un año. Y entonces, ¿cuáles son las razones? Número 1, Dios quiere que dependamos de Él. Y número 2, Él sabe que podemos manejar la vida de un todo, pero poco a poco, paso a paso. Entonces, cuando a usted le preguntan, y lo vimos la vez pasada, ¿cómo usted podría comerse un elefante? Claro que sí me lo podría comer pedacito por pedacito. Entonces el cambio es poco a poco. Por eso la palabra dice: no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene sus propios problemas. Esto quiere decir, hermanos, que tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Y número 3 y final, enfoquémonos en el poder de Dios y no en nuestra fuerza de voluntad. Cada año, a finales del año, nosotros hacemos nuevas promesas. Digamos, este 31 del 2019 hicimos promesas. La pregunta es esta noche: ¿has cambiado algunas de ellas? Probablemente no. ¿Por qué no las has cambiado? Porque lo has querido hacer por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad nunca nos ha ayudado a cambiar, hermano. Usted lucha e intenta cambiar y nunca lo va a hacer. Digamos, una persona agresiva le pueden decir: mire, cuando usted vaya a gritar o a ofender a alguien, cuente de 10 a 1, y al principio le funciona porque dice 10, 9, 8 y se calmó. Pero va a llegar el momento en que, aunque cuente de 100 para 1, no se va a calmar, porque eso se llama fuerza de voluntad. Jeremías 13:23 dice: ¿puede el etíope cambiar de piel, o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Entonces, la mala noticia, hermano, es que usted no puede cambiar por su propia fuerza de voluntad. La buena noticia es que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Que si usted se deja llevar por el Espíritu Santo, si usted deja que el Espíritu Santo le hable, entonces usted va a ir a cambiar. Su enfoque de su defecto de carácter, usted lo va a renunciar, se lo va a entregar a Dios como un día se entregó a Él. Enfoquémonos en lo bueno, pero también en lo malo, porque es importante cambiar. Dice Filipenses 4:8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, y piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. A partir de ahora comienza a ver tus buenas actitudes, tus malos defectos de carácter, comienza a cambiarlos. Y entonces dice el apóstol en Gálatas 5:16: así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La guía del Espíritu Santo, que es esa brújula que nos va a manejar, que nuestra vida es como un barco en alta mar, trabaja en oposición directa a las acciones de nuestro ego. Se va a oponer, le va a decir lo que está mal y le va a ir poniendo cada cosa en su lugar. Y usted va a vencer si usted es humilde. Recuerde que 2 son mejor que 1. ¿Y por qué le digo si es humilde? Si su esposa o su esposo le dice algún cambio que hay que hacer, o papá o mamá te dice de algo que hay que cambiar, y aún los hijos nos digan de algo que hay que cambiar, seamos humildes. 2 son mejor que 1, pero 3, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque también a la par del consejo de las personas que nos aman, va a estar el consejo del Espíritu Santo para poder cambiar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy queremos una transformación de nuestro corazón.
Yo alabo tu santo nombre. Yo te bendigo, Señor. Yo sé que tú eres maravilloso, que tú eres grande y que para siempre es tu misericordia. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea transformado. Yo renuncio hoy a mis defectos de carácter. Yo renuncio una vez más a ser controlador. Yo renuncio a querer manejar mi vida y abro mi corazón a que el Espíritu Santo nos bendiga. Padre, bendice en esta noche a todos los diezmadores de la iglesia que han sido fieles. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo.